Vamos a explicar tres elementos acá en el mismo video que tienen que ver con el patrimonio. Entonces, dentro del patrimonio posiblemente nos encontremos con tener que hacer reajustes fiscales. No porque sea una obligación, sino porque de manera opcional quiero hacerlo para incrementar el costo fiscal de los activos. Pero también nos vamos a encontrar con dos simuladores nuevos que se diseñaron que tienen que ver con la venta de activos para tener una idea mucho más clara qué efectos me va a generar en términos de declaraciones de renta. Mirando entonces la sección de patrimonio, muchos conocen esta sección, cómo se alimenta la información, y en esa sección inicialmente podemos hacer los reajustes fiscales si pretendo enajenar o vender los activos a futuro en los siguientes años o en el año en que se está presentando la declaración. Aquí traemos una novedad. Perdón, aquí traemos una novedad con los reajustes fiscales que nos trae el artículo 73 y lo que cada año por decreto Ministerio de Hacienda viene relacionando a efectos de hacer incrementos de los costos fiscales, ajustes de los activos fijos. Ya este año ya hablamos de un elemento más, de clasificación de los bienes. Ya hablamos de bienes raíces rurales destinados a actividades agropecuarias. Okay. Dentro de esta sección también encontramos dos simuladores que van a ser bien interesantes para que las personas puedan realizar sus ejercicios y darse cuenta en el evento en que realicen una enajenación cuál sería el resultado del negocio. Pregunta, interrogante. ¿Tendré que pagar impuesto de ganancia ocasional, sí o no? Entonces, inicialmente ya conocemos esta herramienta donde si realizamos una venta en el año gravable 2025, vamos a registrar la información tal cual, ¿sí? Me va a generar un valor patrimonial, pero cuando coloquemos fecha de venta y precio de venta, pues se me va a desaparecer ese valor patrimonial. Se supone que yo el activo lo vendí en el año 2025, entonces no debo reportar valor patrimonial, pero sí debo reportar el precio de venta, el ingreso por enajenación, y seguramente la plantilla me va a determinar dónde debo declararlo, si en una renta no laboral o debo declararlo como una ganancia ocasional. Igualmente observamos cómo alimentamos la información, las cuentas de ahorro. Si no encuentro una entidad financiera, aquí en esta sección vamos a observar, vamos a poder ir a las entidades financieras que tengo relacionadas, puedo incorporar más o puedo modificar las que tengo. Y asimismo en los grupos de activos. Los grupos de activos yo puedo modificar los que yo quiera, excepto los de bienes raíces que están establecidos de manera directa. También encontramos toda la sección para certificados, acciones y aportes, títulos que cotizan en bolsa, otras cuentas por cobrar, deudas, y para con ello obtener el patrimonio líquido. Listo. Segundo elemento a explicar, el simulador de venta número 1. Recordemos que cuando vendemos un activo, posiblemente la notaría me va a practicar una retención en la fuente. Segundo, cuando declaro renta, cuando presento la declaración, tengo que reportar esa venta de ese activo. En la venta de ese activo posiblemente me genere un impuesto de ganancia ocasional a pagar. De allí se desprende estos dos simuladores, tanto el simulador de venta número 1 como el número 2, en el entendido de que se pudiese hacer un reajuste fiscal, sea por lo que establece el artículo 70 o por lo que le establece el artículo 73, que es básicamente lo que aparece en esta imagen. Las modalidades de reajustes fiscales, sea por el factor multiplicador o por el factor porcentual.
que cuando hablamos de un factor porcentual para el año 2025 es un incremento solamente del 5,81% sobre el costo fiscal declarado en el año anterior, ¿sí? Y si hablamos del simulador de venta número 1, hablamos de un factor multiplicador con base en la tabla que les he mostrado que trae novedades, en el proyecto de decreto, porque no tenemos todavía decreto definitivo, por lo menos hasta el día de hoy no lo he observado. Miremos el simulador de venta número 1. En ese simulador de venta número 1, con base al reajuste fiscal del artículo 73, una vez que termine de alimentar esta información, me voy a entender el resumen del negocio, es decir, cuál es el impacto tributario de realizar este negocio, de realizar esta venta, qué impacto me va a generar, me va a tocar pagar impuesto de ganancia ocasional o al contrario me va a generar un saldo a favor. Puede suceder una de las dos cosas. Entonces aquí vamos a clasificar. Aquí observamos la misma tabla, es la tabla vigente para el año 2025, que trae toda la clasificación en cuanto a acciones y aportes, bienes raíces urbanos, bienes raíces rurales destinados a actividades agropecuarias y bienes raíces rurales. Es decir, aquí los bienes raíces rurales ya están clasificados en dos. Ok. Entonces aquí clasificamos el activo y seleccionamos y decimos, bueno, asumamos que es un bien raíz urbano, vamos a darle una descripción, la descripción que quieran, colocar el número del predial, colocar el número de la matrícula inmobiliaria, colocar la dirección, colocar la nomenclatura, lo que quieran. Y un costo de adquisición. Como es del artículo 73, es bajo costo de adquisición y no costo fiscal declarado en el año anterior, que es uno de los temas en los que, o errores en los que incurren muchas personas. Observamos entonces un costo de adquisición, asumamos por allá un costo de 50 millones de pesos, ¿sí? 50 millones. ¿En qué año se adquirió? Entonces necesitamos saber en qué año se adquirió. Miramos la escritura, miramos el certificado de tradición, bueno, miramos y revisamos en qué año que se adquirió y que a partir de qué año quedó legalmente bajo el dominio legal de la persona natural. Asumamos que el año 2000. Entonces el año 2000 me va a generar un factor exponencial de 8,86, es decir, que lo voy a elevar 8,86 veces ese mismo costo de adquisición, quedando ajustado en 443 millones. ¿En cuánto lo ajusté? En 393, más 50 millones, 443 millones. Asumamos que ese activo lo voy a vender, entonces yo digito en las casillas azules y yo digo que voy a venderlo en 500 millones de pesos. Como lo voy a vender en 500 millones de pesos, ya estoy haciendo el reajuste y en el resumen del negocio me voy a dar cuenta que ese costo reajustado fiscalmente es de 443 millones, me genera una ganancia ocasional grabada de 57, eso aplica una tarifa de impuesto de ganancia ocasional del 15% en la declaración de renta, por tanto tendría un impuesto de ganancia ocasional de 8.550.000. Pero ¿qué pasó en la notaría? En la notaría me aplicaron el 1% de retención sobre la venta, y el 1% de retención sobre la venta de los 500 millones es de 5 millones. El resultado del negocio en la declaración de renta, asumiendo de que no se tuvieron más ingresos, entonces tengo 8.550.000 de impuesto de ganancia ocasional menos 5 millones que ya me practicaron de retención, tendría que pagar solamente 3.550.000. ¿Listo? ¿Y qué pasa si pagué menos? Pues aquí le va a generar, puede ser que le genere saldo a favor con base en esto. Esta es la simulación de venta ante la enajenación de un activo. Recordemos que la DIAN ha dicho en varios conceptos que el mismo año de enajenación no se puede aplicar esta figura de reajuste fiscal, pero cada uno interpreta a su manera. Seguimos con el simulador 2. El simulador 2 también es un reajuste fiscal, pero con base en el reajuste
porcentual que mediante decreto todos los años establece el gobierno. Miremos que aquí lo tenemos desde el año 1974 y ahora vamos con el proyecto de decreto en el año 2025 en 5,81%, con una gran particularidad. Y resulta que aquí la DIAN, en el concepto DIAN 01308 de 2021, nos dijo que podríamos hacer en el mismo año de enajenación esta figura de reajustes fiscales retroactivos, ¿sí? Reajustes fiscales retroactivos. Y aquí simplemente ya no tenemos que tener en cuenta costo de adquisición, sino año base. Entonces digamos que año base sea el año 2000. Digamos que el año final sea el año 2015. Y que el costo fiscal base sobre el que va a empezar a hacer el reajuste, pues miramos en qué año. Si no se ha hecho reajuste en ningún año, pues en el año 2000 asumamos los mismos 50 millones de pesos. Esos 50 millones de pesos reajustados retroactivamente año tras año. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Me estoy devolviendo hasta el año 2000. Y en el año 2000 el reajuste me decía que era del 9,36. Luego en el año 2001, luego en el año 2002, y cada año lo estoy reajustando, generando un acumulado de reajustes hasta el año 2000, hasta el año 2025. Aquí corrijo que había colocado 2015 y coloquemos 2025 para que el listado aumente. Listo. Entonces aquí me dice que hasta el año 2025 se incrementa hasta 198 millones de pesos. Y con eso podemos igualmente registrar el valor y entender, es decir, podríamos hasta hacer una planeación de precio de enajenación del activo. Aquí en el precio de venta del activo es el precio que yo voy a pactar en notaría. Digamos que se pactó de 250 millones de pesos. Y démosle un cero a esto que se colocaron 2500. 250, entonces me está diciendo precio de venta 250, mediante esta figura el costo reajustado fiscalmente son 198, tenemos una ganancia ocasional grabada, tenemos una tarifa de impuesto de ganancia ocasional, terminaría declarando un impuesto de ganancia ocasional de 7.762.000. Pero como tengo una retención que me practicó la notaría del 1% sobre el valor de la venta, que corresponde a 2.500.000, entonces ¿cuánto termino pagando? Y con eso se toman decisiones. Dos simuladores que son bien interesantes, le va a permitir entender cómo va a terminar el negocio en su declaración de renta, porque la pregunta de todos los contribuyentes es: voy a vender un activo, lo voy a vender en tanto, pero ¿qué costo tengo y qué impacto me va a generar en mi declaración de renta? Si le hago reajuste o si no le hago reajuste fiscal. ¿Ok? Entonces es importante entenderlo, por eso se diseñaron estos dos simuladores. No me está trayendo información de manera automática, simplemente son simuladores para que entendamos y tomemos decisiones.